hermanos, nuevamente los saludamos y vamos a continuar con la exposición del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. La última vez que vimos el pasaje, el evangelista nos cuenta o nos narra ese encuentro que el Señor tuvo con el hombre enfermo allí en Betesda. Y este evento resulta en una de las mayores declaraciones que en los evangelios el Señor Jesucristo hace de sí mismo. Yo me atrevería a decir que en los evangelios no hay alusiones tan directas con respecto a la deidad de Cristo, a la autoridad que Él tiene, a su igualdad con el Padre, que en Juan 5. Es más, no creo que en los evangelios hayan declaraciones como las que encontramos en Juan capítulo 5. Yo pudiera decir que este es el sermón de Cristo. Él dijo muchas cosas, pero cuando Él habla sobre Él mismo y habla de Él mismo como Dios y la autoridad que tiene para hacer todas las cosas, nos encontramos ante la esencia misma de lo que es el Evangelio, dado por nuestro Señor Jesucristo mismo. Pero antes de comprenderlo, porque hermanos, es un pasaje que no es muy fácil de entender, quiero que nos contextualicemos un poco. Está transcurriendo el primer año del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha hecho algunas cosas y ha dicho algunas cosas como estas. Cuando Juan el Bautista dio testimonio que Él era el Cordero de Dios y el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo no lo corrigió. Purificó el templo en nombre de alguien que llama su Padre. Al ser consultado por la autoridad por la que hizo estas cosas, dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a edificar. Se encuentra con un maestro de la ley y le dice: a menos que creas en mí, no entrarás en el reino de los cielos. No solo eso, en la misma conversación dijo que esa era la misma suerte de todo el mundo. Todo el mundo debería creer en Él para ser salvo. Después le anuncia a una mujer que con Él empieza una nueva era, que los verdaderos adoradores ya no necesitarían el templo para adorar a Dios. ¿Con qué autoridad lo dice? Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Sana y salva al hijo de un trabajador del rey y su familia. Ahora sana y salva a un hombre enfermo en el día de reposo. Y cierra el asunto diciendo: yo estoy haciendo esto en consonancia con el Padre. Así que tenemos varias cosas que hasta el momento nos han alcanzado, hermanos. Y yo quiero plantearle aquí un dilema mental. Ya escuchó lo que Él está diciendo de sí mismo. Y escuchando estas declaraciones de Cristo, solo hay 2 opciones de lo que podemos pensar de Cristo Jesús. O este hombre está seguro y es lo que dice ser, o hermanos, este hombre está loco y tiene grandes problemas
con delirios de grandeza. ¿Qué otra opción nos queda? Está diciendo, a la verdad, si alguien en el mundo quiere salvarse, tiene que creer en mí. La adoración en el templo, como la prescribió Dios, caducó conmigo. Tengo la autoridad para limpiar el templo de lo que quiera. ¿Entiende lo que está diciendo él? Son cosas grandes, que a menos que sea cierto lo que está diciendo, claramente puede ser acusado de profano, de idólatra. Está llevando a la gente a adorarlo, a que se crea en él para la salvación del alma. Es más, ¿quién se cree para corregir lo que los líderes espirituales dicen que se habría de hacer en el día de reposo? Dice, yo sí sé qué hacer. Ustedes tal parece que no. Un momento, ¿quién es el que está allí? ¿Por qué lo planteo, hermanos? Y es que hay una idea que hiere en el ambiente con respecto a Cristo. Y es eso. Decir así: no creemos que haya existido un hombre con esos poderes que dice. Ni mucho menos que creyendo en él uno se pueda salvar. O que haya una tal Trinidad que Dios Hijo venga. Eso no puede ser verdad. Esos son asuntos muy, muy milagrosos como para ser verdad. Pero Cristo lo que realmente sí era un buen maestro moral. Uy, eso dijo unas palabras como al César lo que es del César, inigualables, y amados los unos a los otros. Y yo me pregunto si con este argumento no pisas tu propio argumento. Ese hombre no solo dijo ámense los unos a los otros, dijo soy Dios, y si no creen en mí nadie será salvo. ¿Cómo puedes decir eso que dijo es mentira, pero es un gran maestro de moralidad? Un gran maestro de moralidad que dice cosas que no son ciertas. ¿Qué tipo de maestro es este? ¿Por qué lo planteo así, hermanos? Hoy hay una ensañada pelea para demostrar que Jesús no es Dios, que sus reclamos de ser el Salvador son ostentosos, que no hizo los milagros que le atribuye la Biblia, que no era más que un ser humano común y corriente, pero que sí debemos acatar palabras como amados los unos a los otros y al César lo que es del César, que tal parece que fue lo único que dijo ese hombre. Y si es un gran maestro de religión, yo preguntaría, y si es ejemplar en moralidad, ¿por qué no crees todo lo que dijo él? ¿No es un gran maestro? ¿No estás admirado de sus palabras? Pues él dijo más que ámense. Y deberíamos caer a sus pies, porque dijo que a menos que se le rindiera toda la vida a él, alguien sería salvo. Créele a sus palabras si es un maestro moral. Pero si no es un maestro moral, si no es lo que dice ser, entonces es un fraude. Pero no digas no es Dios, pero es un gran maestro. Es una contradicción de argumentos. Aquí el Señor explica quién es Él. Y a mí me parece, hermanos, y así puse de nombre al sermón, las acreditaciones del Señor Jesús. Pues sale, hermano, como cuando si usted es conocedor del ajedrez, hay alguien que mueve una ficha peligrosamente, al que usted ha tenido compasión durante el juego, ¿cierto? Y entonces dice, aquí lo cogí. Y el que sabe dice, así es. Entonces, mire, jaque, ¿entienden? Eso es lo que está haciendo él. Los judíos están juzgando al Señor. Los judíos se toman, al menos los líderes judíos, la autoridad de
juzgar al Señor, decirle, eso que haces está bien o mal. Ya estaban ardidos con Él en su corazón por lo que había pasado en la fiesta de la Pascua. Y cuando se encuentran al Señor, Él dice, vamos a hablar de autoridad. Y suelta, hermanos, estas palabras, que a menos que el Espíritu de Dios nos ayude, no las vamos a entender. Nuestro sermón, al menos de este capítulo, va a tardar 3 sermones, y lo primero que vamos a hacer es descubrir la potestad, o de dónde tiene Él 4 razones que el Señor usó para afirmar su autoridad de hacer lo que estaba haciendo y decir lo que estaba diciendo. Después de estas 4 razones, en otro sermón seguramente veremos que Él esboza 4 fuentes de autoridad que ratifican que lo que Él hacía y decía venía de Dios. Por ahora, 4 razones. Entre las 4 razones es muy probable que solo veamos 2, o tal vez 1. Miremos. Y la primera razón que el Señor Jesucristo saca delante de los judíos para decir, tengo toda la autoridad de decir lo que digo y hacer lo que hago, es que les señala la relación tan única que Él tiene con el que llama Padre. Una relación muy única con el que llama Padre. Así que vamos a ver esta razón, pero vamos a contextualizar dicha razón. El Señor acaba de sanar un hombre y le ordena levantarse, tomar su camilla e irse. Este hombre obedece al Señor. ¿Qué hace? Pues se levanta, toma su camilla y se va. Hace exactamente lo que el Señor le ordena, y es sorprendido por los líderes llevando una carga el día de reposo. Claro, sí, en el Antiguo Testamento hay al menos 2 alusiones a que es prohibido en el día de reposo cargar algo. Pero hermanos, no era igual cargar cosas para venderlas que cargar su camilla después de haber sido sanado para irse a su casa. ¿Entiende? No era lo mismo. Así que al ser informados por el hombre, porque el hombre ni siquiera sabía quién era el que lo había sanado, los judíos reaccionan de una forma atípica. Odian al Señor y planean matarlo. Y el Señor les responde con una afirmación que movió, hermanos, su mente. No creyeron que el Señor fuera a decirles estas cosas. Y lo primero que les dice el Señor en el versículo 17 es: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, los judíos entendieron las pretensiones del Señor Jesús. Nadie antes había hablado así de sí mismo ni del Padre. Hermanos, tal vez en nuestro español no tengamos y atrapemos la riqueza de lo que el Señor dijo, pero el Señor les dijo más o menos esto: junto con mi Padre tenemos un trabajo que hacer y en eso estamos ocupados. Así que cuando los judíos escuchan esto, se chocan, hermanos, se chocan. Porque es como cuando los niños, hermanos, ven a un adulto, vamos a llamar al hermano Pedro, al que todos le decimos hermano Pedro, y ellos le dicen: hola Pedro. No está bien. ¿Por qué? Para que sepan, no hemos crecido juntos, ¿verdad? Dirá el hermano Pedro. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Está diciendo: junto con mi Padre tenemos un trabajo, que es lo que estamos haciendo ahora. Parte de ese trabajo es lo que ustedes han visto. Y de no ser así, hermanos, los judíos no se hubiesen sentido tan ofendidos. Usted lo puede notar en el versículo 18. Dos acusaciones allí. Uno, que no solo lo odiaban y lo querían matar porque, según ellos, quebrantaba el sábado, lo cual no es cierto, sino que también
llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos querían deshacerse de él, hermanos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor lo que estaba haciendo era vindicando el día de reposo a su significado verdadero. Pero en cuanto a igualarse a Dios, era cierto, lo estaba haciendo. La primera acusación era mentira. Él no estaba quebrantando el día de reposo. Estaba quebrantando el día de reposo según las tradiciones de los hombres, pero no según Dios. En cuanto a la segunda acusación de que se hacía igual a Dios, era cierto. Hermanos, los testigos de Jehová son una secta muy compleja. Ellos para hacer sus doctrinas tuvieron que inventarse una Biblia ellos. Así que no se acogieron a los originales más fidedignos, sino que ellos mismos arbitrariamente hicieron su propia versión bíblica, que se llama la del Nuevo Mundo, y por ello ellos nunca lo van a evangelizar a usted con otras Biblias, sino con la de ellos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos tienen una explicación para este texto. Ellos dicen esto: es fácil. La Biblia aquí no está diciendo que Jesucristo es igual a Dios. Está diciendo que los judíos dijeron que Él se estaba igualando al Señor. Miren, nos van a decir ellos. Es como cuando usted encuentra en la Biblia que los judíos dijeron: ese hombre tiene demonio. ¿Eso era verdad? No, eso era lo que decían los judíos acerca de Cristo. Aquí pasa lo mismo. Aquí la Biblia no está diciendo que Jesús es igual a Dios, sino que los judíos dijeron que Él era igual a Dios. Buen argumento. Lo que pasa es que no han leído los 25 versículos siguientes, donde Cristo no hizo nada por corregir a los judíos. Aquí no acaba el texto. Hermanos, en la Escritura es claro que cuando un hombre recibe o se le iguala a Dios, este hombre o criatura, ¿sabe qué hace? Detiene la adoración que se le quiere brindar. Pero el Señor Jesucristo ni siquiera pretendió corregir a los judíos diciendo: no, lo que entienden es mal. No, hermanos, dio todo un sermón para afirmarlos en eso, algo así como: si lo que me entendieron es que yo soy igual a Dios, de hecho están en lo cierto, y les voy a decir por qué soy igual a Dios. Lee el texto, lee Juan capítulo 5 y encontrarás un gran sermón para ratificar lo que los judíos entendieron. No hizo el más mínimo esfuerzo para corregirlos. Antes usó palabras claras y otras muy profundas, hasta misteriosas, para afirmar que Él y el Padre son Dios. Es más, si algo les dijo a los judíos es: esa apreciación de que yo soy igual a Dios es tan superficial y se quedó tan corta. Yo soy más que esto. Soy más que eso. Mire, hay 3 ejemplos en la Biblia que recordé donde a simples criaturas piadosas y enviadas por Dios se les intentó rendir culto, homenaje, adoración, y ellos inmediatamente pararon esto. Miremos en Hechos 10:25, por ejemplo. En Hechos 10:25 dice así. Si te suena algo distinto, perdone que tengo una versión más antigua. Dice: y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. ¿Ve? Cuando una criatura va a otra criatura a rendir la adoración, ¿qué hace la criatura? No la recibe. Hechos 14:11.
Hechos 14, 11 al 15. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que predicaba. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar a ellos. Y como lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se alzaron al gentío dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Apocalipsis 22, 8. Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba esta visión. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Muéstreme un pasaje, uno, donde Cristo haya hecho esto, donde los discípulos le dijeron algo o se postraron a adorarlo, como Pedro se postró ante él, y el Señor dijo: no, a mí no, adora a Dios. O cuando Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, dijo: no, Tomás, calmado, ya saben. No, hermanos. Y aquí cuando los judíos le dicen: es que te haces igual a Dios, ¿qué hace el Señor? ¿Corrige? No corrige. ¿De quién estamos hablando entonces? De alguien que recibe adoración como si fuera Dios mismo. O está en lo cierto, o es el mayor fraude que ha habido. Creemos que es cierto, hermanos. Esa es la antesala para él decirles que tiene una relación única con su Padre. Lo segundo que no podemos perder de vista en este pasaje, hermanos, es que el Señor Jesucristo quiere afirmar en la mente de los judíos que Él es igual a Dios. Que Él es igual a Dios. Cuando leemos un texto como el que leemos, a veces es largo, y le doy este consejo: cuando usted lea su Biblia y hay un texto largo, trate de buscar cuál es la idea central. Si usted logra identificar cuál es la idea central, todo lo demás tiene sentido alrededor. Busque la idea central. Y si hay una idea central en este pasaje, es esto: soy igual a Dios. De palabras de Cristo. ¿Por qué lo decimos? Porque este sermón fue dado para responder a esta acusación. Estamos autorizados entonces para entender, y usted va a ver el lenguaje que Cristo usa de sí mismo para hablar de Él, que el Padre y Él son iguales en poder, en gloria. Y no es la primera vez que Juan en su libro lo afirma. Volvamos al Evangelio de Juan. Aparte de Juan 5, hay otros pasajes que nos hablan que el Señor y el Padre son uno. Juan 10:30 dice, Juan 10, versículo 30: yo y el Padre uno son. Juan 17:11: el 5 y el 11: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti
antes que el mundo fuese. 11. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como también nosotros somos. Versículo 21 del mismo Juan 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, solo en el libro de Juan, superficialmente hablando, esta expresión que son uno es verdad. Pero para demostrar esto, hermanos, el Señor da un sermón. Ni siquiera hemos entrado al sermón que dijo Él. Solo quiero ambientar la mente para que entendamos. Pero yo debo decir algo, hermanos. El Señor, cuando se quiso revelar a nosotros, lo hizo en palabras humanas, hermano, y lo hizo en palabras que nosotros pudiéramos entender. ¿Ha escuchado usted a un matemático hablar o a un filósofo hablar? Que cuando usted los escucha ya en su idioma, en su propio lenguaje, no sé, usted dice, ¿qué quiere decir él? Ni idea, tal vez sea algo sencillo, pero usted no entiende nada. Yo tampoco, claro, pero el punto es este. Aquí el Señor está tratando de ser tan comprensivo y amoroso, dando las palabras más sencillas y entendibles que se puedan, y aún así, hermano, hay expresiones que yo de este pasaje no entiendo. No entiendo. Las vamos a nombrar, pero si usted me pide que se las explique, yo debo decir, no sé, hermano, y en los que busqué tampoco saben. Así que, hermanos, de eso se trata. Dice Agustín de Hipona: hay ocasiones cuando el lenguaje es insuficiente, aun cuando el entendimiento sí sea capaz de comprender. Pero, ¿cuánto más deficiente será el lenguaje cuando el entendimiento es absolutamente imperfecto para comprender? Ese es nuestro caso, hermanos, y vamos a mirar aquí. Mi tercer punto, hermanos, son los textos que afirman la igualdad con el Padre en este sermón, y al menos hasta el versículo 29. Sígame allí en Juan 5, 17. Y Jesús le respondió, noten estos pasajes, la igualdad, cómo Cristo demanda igualdad con el Padre. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Si usted es un lector superficial de la Biblia, pudiera entender que el Señor no ha dicho, la Biblia no habla así de nadie más. De nadie más. ¿Encuentra usted a Jeremías diciendo eso? Lo que yo veo hacer al Padre, eso mismo hago. O tal vez a Isaías, que vio la gloria de Dios. El Padre me dio a mí tener vida en sí mismo, y yo doy vida al que quiero, según Isaías, o Abraham, o José, que fue muy piadoso, o alguno de los apóstoles que vivieron con Cristo. ¿A quién ves decir eso en la Biblia? ¿A algún otro, por piadoso que sea? O tal vez a los ángeles, que jamás han pecado. Ellos sí son inmaculados, no saben qué es pecado. ¿Nos encuentras diciendo esto, hermano? Amigo, estas palabras solo fueron dichas por el Señor Jesucristo. Él deja claro que no hace nada con una voluntad diferente, que no sufre lo que nosotros sufrimos, que el Señor nos tiene que enseñar su ley, porque
si no enseñara su ley y si no nos infundiera su espíritu, ¿por dónde usted y yo tomaríamos? Hermano, le pasó a Adán sin pecado. ¿Por dónde tomó? Pero Cristo no dice eso de sí mismo. No hace nada con una voluntad diferente a la del Padre. Hay unidad de propósitos, hay unidad de trabajos, se identifican de una forma especial. Hermanos, creo que todo cristiano ha llegado a pensar y a meditar. Yo quisiera entender qué piensa Dios de esto. Me gustaría ver cómo Él ve las cosas en este aspecto. Pero ves al Hijo y sabes en qué está ocupado Dios hoy, lo que desea, lo que ha deseado y hacia qué se está dirigiendo. Hermanos, en las Escrituras encontramos esta expresión dada a Moisés: haz las cosas conforme al modelo que viste en el monte. Cuando fue a hacer el tabernáculo, el Señor lo lleva a un monte y le dice: mire el modelo del tabernáculo. ¿Está bien? Como lo vio, hágalo. Hermano, aquí el Señor Jesucristo dice, en palabras de niños: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Yo no veo ningún modelo. Yo veo a Dios. Y esto es lo que hago. Son palabras de niños, solo para entender qué tipo de unidad perfecta hay allí. Hermanos, los profetas clamaron: así dice el Señor. Pero tú ves aquí a Cristo diciendo: de cierto os digo. ¿Hay diferencia en eso? La hay abismalmente. El otro eran enviados por Dios como sus profetas, como sus mensajeros, pero este dice: así les digo yo. ¿Cómo puede hacerlo? Si bien, hermanos, reconocemos que en los días de su carne, su gloria estaba cubierta por su carne, también, hermanos, dice la Biblia, Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en las entrañas, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es Cristo, hermanos, y no otra cosa. Juan mismo, en Juan capítulo 12, cita a Isaías. Isaías capítulo 6, ¿recuerdan esa visión? Isaías temblando. ¿Qué es lo que vio Isaías? Recuerden, los querubines cantando, o más bien hablando. No se registra en la Biblia que los ángeles canten. Tal vez canten, pero la Biblia no dice. Pero se tapaban sus ojos, sus pies y volaban diciendo: santo, santo. ¿Y qué hace Isaías? Dice que siente temor y ve su majestad y ve su gloria y cae postrado diciendo: ay de mí, soy hombre pecador, soy un hombre de labios inmundos. ¿Sabes qué dice Juan de esto? ¿A quién estaba viendo Isaías? A Jesús, a Jesús, a Jesús, al que en Isaías se le llamó Jehová de los ejércitos. Este es Jesús, hermanos, es Dios, es igual a Dios. De nuestras lecturas, hermano, deberían ser los evangelios, ver lo que Él hizo. Y cuando tú ves a Cristo hacer algo, puedes estar cierto que Dios está interesado en eso. Y si ves a Cristo decir algo, entonces no hay palabras mejores con las que Dios se quiso expresar. Tienen una misma mente, una sola tarea. Hermanos, la propia naturaleza de Cristo no rivaliza con la del Padre, de manera que sus deseos y los del Padre se identifican perfectamente porque son uno, y sus obras se identifican plenamente porque son uno. Ellos trabajan en unidad, tienen propósitos unánimes, usan los mismos medios y persiguen los mismos fines.
No hay una obra y dos maneras distintas de hacerla. O no es que el Hijo interpretó así al Padre y lo hizo. No es así. Por ejemplo, si ves que Cristo sanó a un hombre para hablarle a su corazón como efectivamente lo hizo, ¿qué puedes pensar de Dios basado en esto? Que Dios tiene un plan mayor que dejar a la gente sana. Y eso no lo inventamos nosotros. Ahí está escrito. Si lo hizo Cristo es porque Dios está también en esa misma obra. Eso es lo que quiere. Y si para el Señor hacer misericordia en el día de reposo es lo que Cristo hizo, tú y yo podemos estar ciertos que eso es lo que el Padre también quiere. No hay desunión en eso. Hermanos, Pablo, usted, yo, todos podemos decir que no hacemos el bien que queremos a veces. Usted y yo luchamos para hacer la voluntad de Dios de corazón. A veces usted y yo nos sorprendemos de ver cómo nuestro cuerpo obedece, pero nuestro corazón no nos acompañó esta vez. Así es con nosotros. Hay cosas de la voluntad de Dios que aún no entendemos, que aún usted y yo decimos, pero ¿por qué Dios mandaría esto? Hay cosas, seamos francos, que Dios mandó que aún no estamos convencidos. Y como dice un autor, y tan fácil nos convencemos que el que está mal es Dios, que nos asentamos en nuestra práctica. Hermanos, tú y yo tenemos una facilidad para justificarnos y dejar tan mal a Dios. Así somos nosotros. Hermano, a veces ni entendemos por qué estas cosas están establecidas, o por qué así las estableció, o por qué este medio y no el otro. Hermanos, la ausencia de todo esto la tenía el Hijo en su alma. Él no luchaba con esto. Lo que ve hacer al Padre lo hace el Hijo. No son palabras literales, pero aquí nos está remarcando que, hermano, que hay una unidad tan perfecta entre ambos. Es una obra armónica, hermanos, de igualdad. Antiguamente un hombre que consideramos de Dios, pero aquí creo que erró, afirmó que no podía creer que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo del Nuevo Testamento. Esa mala idea se vino a nuestra época diciendo que hay una época de la ley y una época de la gracia, cosas por el estilo. Otros afirman lo siguiente, que el Padre está airado contra la humanidad, pero el Hijo sí que ama a la humanidad. La salvación consiste en cómo el Hijo convence al Padre de que no lo destruya. ¿Ves eso en la Biblia? ¿Ves a un Dios airado y a un Hijo misericordioso? ¿O ves que de tal manera amó Dios al mundo? ¿Qué ves en tu Biblia? ¿Y no ves a Cristo airado por los pecados del hombre? También lo ves. Así que, hermano, aquí hay algo, y hay algo importante además, ¿sabe? El Señor está afirmando de sus propias palabras por qué esto ocurre. Versículo 19, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, que todo lo que hace, eso también hace el Hijo juntamente. ¿Y cuál es la razón que nos da en el versículo 20? Porque el Padre ama al Hijo. Esto es mayor aún, hermanos, porque hay una complacencia mutua entre ellos, y sus obras son fruto de esa armonía amorosa que existe entre ellos. ¿Qué ojos tendrían para este momento los judíos que me estaban escuchando? ¿De que no los intentó corregir? Les está diciendo cosas grandes. Es más,
Estas expresiones eran una forma de señalar que los judíos del entonces, en general, no conocían este amor de Dios. Él está diciendo, yo hago estas cosas porque es que entre el Padre y yo hay un amor tan grande que resultamos haciendo estas obras en armonía. ¿Y ustedes en qué se ocupan? En otras cosas, ¿no? Por eso Él les pudo decir lo que dice en el versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Pero como si no hubiera dicho mucho, señaló que sus obras no solamente eran iguales en propósito, en mente, en amor, sino eran de igual poder. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Tiene la potestad de trabajar como Dios lo hace. Ve al Padre y hace las obras iguales a las de Dios, según sus propias palabras. Él tiene vida en sí mismo y da vida a quien quiere. Es más, tiene el poder de hacer juicio. Hermanos, ¿de quién es toda la autoridad de dar vida y hacer juicio? Pues de Dios. Y el Señor está diciendo, yo tengo esa misma autoridad de dar vida a quien quiero y de juzgar a los hombres el día final. Está señalando de otra manera que ellos no podían trabajar, estos judíos, en la obra de Dios, porque estaban muy ocupados haciendo su propia obra. Ellos no conocían de esto. En cambio, Cristo sí. Hermanos, ellos arrojaban a la gente a la condenación. El Hijo da vida igual que el Padre. Ellos juzgaron a este hombre por cargar una camilla y hasta juzgaron al Señor Jesús, pero el Hijo tiene la potestad de juzgar a todos los que juzgan. De manera que cuando el Hijo obra, hace algo, dice algo, es autoridad máxima para nosotros. El Señor no estaba tratando de avergonzarles. En el versículo 34, el Señor afirma por qué les está diciendo estas cosas. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Esta palabra me va a ayudar a concluir este sermón. ¿Y para qué nosotros debemos entender y comprender que el Hijo es Dios? Que el Hijo es igual a Dios. Y esto los digo para que seáis salvos. Hermano, usted puede entrar al cielo siendo algo lento espiritualmente. No quisiéramos, ¿no? Pero hay otros que son tan obstinados que, como cuando estudiamos a Jacob, van a entrar, pero con mucho rego, pero van a entrar. Otros sus obras serán quemadas y serán salvos así como por fuego. Hermano, tú puedes ir al cielo desconociendo mucho de nuestra confesión de fe. Tal vez no puedas definir con toda claridad la doctrina de la expiación o la Trinidad y aún así entrar al cielo. Tal vez lo único que muchos para entrar al cielo digan es: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Pero no entrarás al reino de Dios a menos que consideres que Cristo es Dios como Salvador y Señor. Nadie se sentará a su diestra que no confiese que Cristo es Dios. Si tu concepto de Cristo es menos que Dios, tú piensas mal de Él. Estás en otro camino. Él es Dios y nunca lo ocultó. Nadie heredará el reino de Dios considerando que Cristo es un buen maestro moral. Es un buen hombre. Los testigos de Jehová usan una payasada aquí. Dicen, sí, entendemos, sí. Lo que pasa es que Dios le compartió de su deidad. O sea,
hizo que Él fuera Dios, pero se compartió ser Dios. Sí, por transferencia. Él no está diciendo eso aquí. Él no está diciendo me gané el ser Dios o logré ser Dios. Soy así. Este es Cristo. Ni los unitarios están muy equivocados. Cristo es Dios. Tú notarás grupos sectarios cuando nieguen la deidad del Hijo. Huye de ellos, huye de su literatura, no los escuches, no le abras la puerta, no compartas con ellos sus pecados. Niegan que Cristo es Dios, niegan que el Salvador es Dios. ¿Y por qué el Señor dice esto? Pues para que seáis salvos. Nadie entrará a la salvación a menos que considere a Cristo Dios y Señor sobre todas las cosas. ¿Sabes? El día del juicio le dará la razón a Dios. Toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará. No salvíficamente, pero tendrán que reconocerlo. Tendrán que reconocerlo. Y te digo esto: si alguien ha venido a Cristo conforme Dios quiere, en fe y arrepentimiento, su salvación está tan asegurada como la unión en la Trinidad misma. ¿Entiende esto? No puede fallar. Si Cristo murió por ti, quiere decir que el Padre buscó, anheló y logró tu salvación. Hay unos proyectos que en nuestro gobierno le llaman micos. ¿Sabes qué es eso? Que a un cartapacho de leyes que se han aprobado, astutamente les cuelgan o les graban otros que no han sido discutidos para, como el paquete estaba aprobado, entonces ahí quedan. Hermano, perdóname que hable así, pero Dios no salva a nadie por micos. No es que el Padre no lo quería salvar, pero el Hijo dijo, otro más, colguémoselo ahí. No, hermanos, si tú eres salvo, Dios quiso que fueras salvo y por eso estás aquí, y el Hijo también, y Dios Espíritu Santo obró en ti para la salvación. Tu salvación, si has venido a Cristo, está tan asegurada como la unidad en la Trinidad. El día que la Trinidad se desuna, ese día tiembla por tu salvación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Nunca, gloria a Dios. Mi segunda conclusión, hermanos, es que nunca hagamos rivalizar los dos testamentos de la Biblia. Algunas personas se sacan muy fácilmente los mandamientos de Dios así. Ese era el Antiguo Testamento. O eso era para la época de la ley. Y yo te pregunto, ¿y quién está detrás del Antiguo Testamento? Dios, el mismo que está detrás del Nuevo. ¿Y quién está detrás de la ley? El mismo que está detrás del Evangelio. Así que, a menos que tengas una muy buena y correcta razón de interpretación bíblica para decir que tal o cual cosa no aplica para hoy, hermanos, estamos bajo el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. No hagas rivalizar los dos testamentos, porque el Padre y el Hijo no rivalizan. Tercero, debemos pensar si podemos ser reprendidos como los judíos de tiempo de Cristo, de estar en obras, deseos, acciones contrarios a los que Dios tiene en realidad y los que manifestó en Cristo. No es poca cosa, hermanos, ser avisado como los judíos fueron avisados. Si yo estoy ocupado en eso, dijo el Señor, y el Padre está ocupado en eso, y ustedes están viendo mal esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Eso lo único que afirma es que estás en otra obra, estás en otro camino. Miremos, hermano, que el Señor llamó al arrepentimiento a esa generación
por andar haciendo obras distintas a las de Dios, que son las mismas obras de las de Cristo. ¿Seremos reprendidos nosotros por eso? ¿Qué le has visto hacer a Cristo? ¿Qué ves que Dios hace? Dime si puedes identificar las prioridades de Dios y de Cristo. Y pregunta a tu mente, ¿son mis mismas prioridades? ¿Son los mismos deseos? Pues de esas cosas son las que nos debemos arrepentir. Y cuarto, si tú no estás en Cristo, no te engañes diciendo que temes a Dios o que lo amas. ¿No dice eso la gente del mundo? Ay, yo amo a Dios, uy, Diosito ha sido tan bueno conmigo, pero no están en Cristo. Si amaras a Dios, al Dios de la Biblia, hace rato fueras cristiano. Si en verdad temieras a Dios, hace mucho fueras su discípulo. Debo decir que si dices amar a Dios y no estás en Cristo, ese Dios al que amas no es el Dios de la Biblia, es el Dios que tú inventaste en tu mente. Porque el Dios de la Biblia nos une a Cristo el 100% de veces. Y si tú temes a Dios, temes a Cristo y estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, no te engañes, no amas ni temes a Dios. Es un Dios que tú mismo inventaste. El Dios de la Biblia envió a su Hijo para que fuéramos salvos por Él. El Dios de la Biblia te hubiera llevado a Cristo, te hubiera humillado ante Cristo. Si le temieras al verdadero Dios, hace mucho te hubieras arrepentido de tus pecados. Pero por eso se predica el Evangelio. Este es Dios y este es Cristo. Ven a Cristo, ven al verdadero Dios, teme y ama a Dios para no ser condenado al final. Que el Señor entonces nos ayude a entender más y más de su gloriosa persona. Oremos. Padre, estamos agradecidos por la obra todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador. Padre, cuánta bondad has mostrado a nosotros los pecadores. Suplicamos, Señor, que promuevas nuestro ser con la realidad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y que nos ayudes a contemplarlo como es Él en verdad, que podamos amar y temer al Cristo que se reveló en su palabra, oh Señor, y disfrutar del privilegio de estar en Él. Te suplicamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bien, hermanos, vamos a cantar.